Buenas tardes, muy bienvenidas a todas y a todos a esta segunda jornada del quinto encuentro de salud mental que hemos denominado Estigma, Derechos y Participación. A quienes nos acompañaron ayer, tuvimos una jornada muy interesante donde nos acompañaron Rodrigo Fredes, Ilse Gutiérrez y pudimos discutir acerca de la salud mental eh, desde la posición de las personas que han tenido la experiencia de pasar y de vivir algún problema de este tipo. Como nos damos cuenta, hay muchas visiones diferentes. La salud mental es mucho más que la mente enferma o un tema biológico o fisiológico o de eh, eh, problemas físicos, sino que la salud mental tiene relación con muchos otros elementos eh, que están provocando que algunas personas entonces tengamos algunas dificultades de este tipo. Por eso que hemos querido hoy día invitar a algunas personas a hablar sobre esos otros temas. Hoy día vamos a hablar sobre género, vamos a hablar sobre la migración y vamos a hablar sobre la infancia con destacadas invitadas, eh, pensando en esta concepción amplia de la salud mental, de que hay elementos dentro de las relaciones sociales, de las estructuras sociales que van determinando nuestra salud. Es por eso que les invitamos a conversar en primer lugar con nuestra primera invitada, que nos va a hablar de la situación de la migración, sobre todo en la región de Tarapacá. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con esta migración en relación al estallido social en primer lugar y lo que vino después, que nos tocó fuerte a todos, la pandemia? Y cómo estas dos situaciones han impactado la salud mental de las personas migrantes en nuestra región de Tarapacá y también en todo el país. Les vamos a presentar entonces a nuestra querida amiga Lorena Zambrano, que es vocera de la AMPRO, en la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, y además ella es dirigente del campamento Barrio Transitorio de Emergencia, Renacer, que está ubicado en Alto Hospicio, aquí en la región de Tarapacá. Bienvenida, Lorena. Entonces te pedimos que nos comenten cómo está la situación de la migración y la salud mental en nuestra región. Bueno, para mí un gusto también que se nos tome en cuenta, ¿no? Donde se vea la diversidad en nuestro territorio, ¿no? Que es tan amplio y se nos reconozca también como parte de este espacio, ¿no? Es complejo hablar de salud mental en los migrantes, ya que también tenemos este concepto básico, ¿cierto? Que la salud mental solamente depende del sistema nervioso, de la genética, no lo entendemos como que se viene acoplando a varias cosas, situaciones que van pasando dentro de la cotidianidad, ¿cierto? Y damos punto de reflejo a lo que es la salud mental. Bueno, nosotros hemos pasado como procesos muy duros, ¿cierto? Antes del estallido ya veníamos con un proceso migratorio del 2018, cuando el presidente impone estas nuevas medidas dentro de la ley de migración, que ya venían rebatiendo, ya a puertas de entrar también a procesos que Chile estaba pasando, ¿no? Como es, entre comillas, la liberación de pasar ahora sí a un estado de democracia, ¿no? Dicho por el mismo pueblo. Entonces, ya al entrar al estallido social, si bien acá en Tarapacá no fue el boom de que los migrantes fueran hartos a las marchas, como se veía en los otros territorios o en Santiago, estábamos ahí en un sistema oculto, ¿no? Por el miedo y el temor a marchar, por, por los dichos del presidente también, que podríamos ser expulsados del país, ya nos sentíamos como atosigados y presionados por el mismo sistema, por ejemplo, varios compañeros que trabajan como migrantes en las calles, como ambulantes, también se veían presionados por la misma sociedad a dejar de trabajar, que también influye mucho en esto, ¿no? Y al preguntarles a cada uno de ellos en sus distintos espacios,
todos hablaban de este no dormir, por ejemplo, que incluso a mí me pasa, ¿cierto? Haber varios cambios también en su actitud, en su forma de expresarse, en más agresivos, y todo esto nadie lo ha tomado como en cuenta. Yo siento que en sí, general, a nadie se nos ha preguntado cómo nos sentimos con respecto a todos estos procesos que han ido transcurriendo, ¿no? A nadie se nos ha dicho si a nosotros también nos duele o sentimos igual. Y esto parte también por la particularidad que siempre estamos como segregando o clasificando, ¿no? O sea, esto de aquí sí y esto de aquí no. Entonces, mientras no se nos entienda o no se nos acople en una verdadera inserción o un verdadero reconocimiento de todos y todas, también esto complejiza y agudiza también los problemas que podamos ir sintiendo, ¿no? Y luego de esto pasamos a otro proceso, ya como más duro, que es el coronavirus, en donde hemos visto mucho encierro. Nosotros como campamento igual hemos tenido que sobreprotegernos, ¿cierto? Y donde hemos visto lamentablemente un sistema de salud que nos ha dejado en el olvido a los campamentos también, ¿no? Que prácticamente a medida de presión fueron al PCR. Pero siempre ha sido la pregunta, ¿y qué pasa con nuestra salud mental como personas? ¿El encierro acaso no nos afecta? ¿La falta de empleo no nos afecta? ¿Los afectos diversos no nos afecta? ¿O somos simplemente máquinas de trabajo, ¿cierto? Que están destinadas para cumplir un cierto rol social, más no vistos como una persona o sujeto de transformación, ¿cierto? O personas simplemente que tenemos otra visión de ver la vida, ¿no? Y en eso que a partir de la pandemia a la fecha hemos visto dentro de los hogares de los migrantes muchos problemas, incluso con los mismos niños, ¿no? El estrés de no estar en clase, este sistema online que hoy día, si bien avanza, también aborda mucha complicación, ¿no? Muchos no tienen estos medios de comunicación para estar en contacto prácticamente con lo que pasa en el mundo exterior. Otros decidieron quedarse encerrados en su totalidad, sin salir, donde solamente sus familiares les podrían traer sus víveres por el miedo, por el temor. Entonces, esas cosas que si bien alguien las podía tomar a broma, para la persona que está sufriendo o sintiendo esto, es grave, ¿no? Yo creo que hablar de salud mental, como decía Patricia, no solamente es hablar como del cuerpo, sino es hablar de todo un conjunto de situaciones que pueden provocar que una persona llegue a pasar hasta incluso a un punto de suicidio. Hemos visto cómo dentro de los hogares ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar, por ejemplo. También creemos que es un proceso del estrés, de todo este encierro, de no enfocar, ¿cierto?, cómo poder apoyar a los hogares sobre estos temas, ¿no? Nadie ha hablado de estos temas, incluso solo se habla de que estamos sin trabajo, de que los niños no están en clase, de que los profesores no rinden su 100%, que también creo que ellos también han tenido un proceso de cambio, de reestructurarse ellos también, y no se diga más nosotros, que a veces las personas no entienden que para lo que a las demás personas les cuesta el 20%, todo lo que acontece hoy en día como migrantes nos afecta el 100% en todo ámbito, ¿no? Y viendo cómo también con esto último que ha pasado, ¿cierto? Con el enriquecimiento de nuestros hermanos venezolanos que han venido últimamente de los pasos no habilitados, ¿cierto? También ha causado revesquejos con la sociedad de Tarapacá, ¿no? Donde se impulsa o se incentiva a la xenofobia y al racismo, donde vemos al mismo colegio de médicos, ¿cierto?, diciendo que como que no hay más camas porque llegaron los migrantes. Entonces vemos como también de una u otra forma el ente donde nosotros confiamos en nuestra salud también nos rechaza, ¿no? Entonces eso también ha sido duro para asimilarlo, que no tendríamos por qué, ¿no? Porque es una salud que hoy día
no precariza solamente porque entraron los migrantes, es una salud que precariza a nivel nacional y, por qué no decirlo, tal vez a nivel mundial, porque al menos Chile no está preparado o nunca estuvo preparado para la cantidad de personas que hoy día van naciendo o vienen llegando, ¿no? Pero de eso no tenemos la culpa. Sin embargo, con los medios y todo lo que ha pasado, se nos quiere inculpar o se nos quiere imponer algo que no tenemos culpa, ¿no? Y eso también causa efectos, ¿cierto? Causa efectos tanto para las personas que hoy día no tienen los medios como para las personas que se encontraban bien, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de salud mental es acoplar todo lo que pasa en una sociedad y poder redistribuirlo o buscar canales de ayuda de distintas formas, ¿no? Concuerdo con lo que decía la Patti, que no es solamente sentirse como tome esta pastilla y le va a pasar. No, es algo más profundo, es como poder como conversarlo, porque tampoco ha habido como quien te escuche más de las cuatro paredes. No le vas a decir al niño pequeño que te sientes mal porque se supone que tú eres el fuerte, ¿no? Está identificado que el adulto no, como que no puede sentir ese dolor para que el niño no vea, pero eso es lo que hoy día pasa en los hogares, ¿no? Y hoy día que se han abierto medio las puertas, al menos acá en Tarapacá, ¿cierto? Se ha podido salir, se ha podido de nuevo llegar a esta realidad. Tampoco ha sido fácil porque la gente, nosotros miramos cómo salen todavía nuestros hermanos migrantes mirando la hora del reloj, que a qué hora lo del permiso, que también ha quedado como un tic ahí nervioso, ¿cierto? Esta sensación de miedo de que todavía tienes el contagio, incluso dentro de nuestros mismos hermanos migrantes, ¿no? De ver a alguien en la calle, no sé, pidiendo dinero y de pronto te va a contagiar. Entonces, ha traído repercusiones muy fuertes también. No estamos todavía acoplados para entender cómo esto nos sigue afectando o nos va a seguir afectando, o si estos nuevos procesos de cambio vamos a ser capaces de tener esa fortaleza si viniera un nuevo encierro, por ejemplo, ¿cierto? Si viniera una nueva cuarentena. Entonces, todas esas preguntas la población también nos hacemos, ¿no? ¿Seríamos capaces de seguir este nuevo sistema? ¿Nos vamos a seguir acoplando? Es muy triste ver cómo muchos hermanos migrantes han muerto, por ejemplo, en pandemia, no han tenido sus familiares. Es doloroso para nosotros no poder enterrarlos, por ejemplo, poder estar ahí. Muchos viven fuera del país y ¿quién carga con esa pena y ese dolor? ¿Quién le ayuda a los compañeros a cerrar esa herida? No hay ese acompañamiento, ¿no? Porque siempre hay una barrera puede ser idiomática también, como puede ser una barrera de tramitación, de no tener papeles. Yo creo que eso también nos ha implicado a veces aprovechar muchos sistemas que hoy día nos pueden ayudar o acompañar en varios procesos, ¿no? A la larga, creo que todo se une de nuevo a las malas decisiones tomadas en cuanto a la ley de migración, que hoy en día no se nos reconoce como sujetos de derecho, y más aún cuando pasa una emergencia como esta emergencia sanitaria, donde seguimos sufriendo estos estragos de malas decisiones año tras año y lo que se nos ha venido encima. Eso es como lo que podría de un breve resumen. Muchas gracias, Lorena. Interesantes temas has puesto aquí para el segundo bloque, para que podamos hacer algunas preguntas. También ustedes que nos están mirando pueden hacer las preguntas aquí en el Facebook y luego se las vamos a hacer a las panelistas. Muchas gracias, Lorena. Entonces seguimos con nuestra segunda invitada. Ella se llama Elisa Monti. Elisa es escritora, es radialista y se define como loca política. Ella es ex-usuaria de Sedame y hoy en día es conductora radial de dos espacios, Ni tan sola y el otro espacio se llama Amargadas. Ella nos acompaña desde Santiago en este minuto. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Así es, larga la presentación, hay gente que parecen títulos nobiliarios. Sobre el tema que me pidieron conversar, en esta ocasión era sobre mujeres y salud mental. Pienso que es imposible pensar en la salud mental de las mujeres sin pensar en los cuidados, sin considerar los cuidados, el rol de cuidado y reproducción de la vida que ocupamos las mujeres socialmente. Entonces siento que eso es súper importante destacarlo. La crisis del coronavirus pone de manifiesto una preexistente crisis que son de los cuidados. Si me voy más atrás en la revuelta social, el tema de la salud mental se estuvo muy presente en las protestas, se viralizaron rayados que decían no era depresión, era capitalismo, ¿no? Haciendo alusión un poco a cómo este sistema de opresión, de justicia social y violencia económica daña la psiquis. Y ha respondido a través de una intervención estatal para profundizar la presencia del Estado en las poblaciones, ¿ya? Y por qué no también decirlo, también para administrar un poco el sufrimiento o las consecuencias que tiene este sistema en las personas, en toda su vida. A través de sus dispositivos psicosociales. Estos dispositivos psicosociales se instalaron con mucha fuerza luego de llegar a la democracia, pero con mayor fuerza se instalaron en la época que fue como de la concertación, a través de una política como de derechos y acceso, se profundizaron estos dispositivos psicosociales que terminaron un poco administrando el sufrimiento de un sistema económico violento. Otros rayados también apuntaban la clona es el opio del pueblo, como también haciendo alusión un poco cómo se ha ido medicalizando el malestar social y la disconformidad, ¿no? Antes de la revuelta, sé que estoy haciendo como muchos temas como de tiempo, pero siento que era necesario, antes de la revuelta, en el metro o en el Costanera Center en Santiago, teníamos noticias diarias de gente que se suicidaba. Y seguía la ciudad inmutable a esta situación y era muy presente, y me llama profundamente la atención que la revuelta haya empezado por el tema del metro, que es un lugar que concentra un malestar social profundo en Santiago, porque merma la calidad de vida, no, cuando salían los defensores del metro, decir que era un sistema de transporte tan casi de lujo, y uno que vivía ahí, la violencia, que gente que se agarraba a combos por un mínimo espacio, siento que el metro condensaba un poco todo este malestar social en la ciudad. Era parte central, te trasladaba y en condiciones terribles a empleos precarios y luego las mujeres teníamos que volver a trabajar y así como que condensaba el metro, manifestaba un poco ese malestar profundo. La represión también que se vino a partir del estallido, la revuelta social, también tiene efectos notables en la salud mental. La violencia política sexual por agentes del Estado, la mutilación ocular, ¿no? Las muertes, la desaparición de personas. Todo eso empieza a mermar un poco la salud mental de la gente de forma sostenida, teniendo al Estado como ejecutor de esta violencia. Bueno, las violencias sexuales en las mujeres, ¿no? Está muy presente en la incidencia y niñas también, en la incidencia de diagnóstico psiquiátrico, trastornos o patologías mentales. Desde ahí también han sido los feminismos, hemos sido las feministas, quienes hemos ido un poco cuestionando este relato de la locura en las mujeres por no considerar un poco las opresiones políticas, sociales y sexuales también que vivimos las mujeres, que nos atraviesan en nuestra historia también, porque siento que es súper relevante pensar en cómo se categoriza o cómo se patologiza a las mujeres que han vivido violencia. La cantidad de mujeres que ingresan al sistema de salud mental al año, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, alcanza casi las 12.000 compañeras. Y desde ahí también colectiva, estos mismos espacios han ido un poco empujando esos márgenes que son súper patriarcales, porque
de lo que debería ser una mujer o cómo se debería comportar una mujer, lo que debería sentir una mujer a cierta edad, la patologización de la menopausia. Es muy fácil que mujeres adultas mayores ingresen al sistema de salud mental por cuestiones típicas de la menopausia o a través de la patologización de la adolescencia y un montón de situaciones que además vienen a engrosar un poco más la lista de opresiones sobre las mujeres y la lista de una lista interminable de exigencias que recaen sobre las mujeres. ¿Ya? En la pandemia, estas exigencias se ven sumamente acrecentadas por esta crisis de cuidado, porque somos las mujeres las reproductoras de la vida, son las mujeres la mayor cantidad de enfermeras, ¿no? En los cargos como en estos puestos de salud, las que estuvieron en la primera trinchera, digamos, son mayormente mujeres, ¿no? También en la casa, las que se encargan de los enfermos, las que se encargan de los niños con toda esta sobrecarga, las que salen a buscar el pan y las que empiezan a organizar ollas comunes son las mujeres. Entonces, desde ahí hay una sobrecarga y una exigencia que se acrecenta y que empieza a mermar nuestra salud mental. Y por otro lado, también hay mujeres que han tenido que seguir confinadas con su agresor. Si bien las denuncias respecto al año 2019, en este mismo periodo, disminuyeron las denuncias, las llamadas a los fondos de ayuda aumentaron en más de un 70%. Eso quiere decir que las mujeres no denuncian, pero sí están siendo víctimas de violencia. Según un informe reciente de ONU Mujeres sobre el impacto del COVID en la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, los casos han aumentado considerablemente con la llegada del virus y el desarrollo de las medidas de confinamiento, por las razones que estábamos conversando, que buscan frenar su expansión. En México, las denuncias de violencia intrafamiliar han aumentado en un 30%, en Bolivia, más de 54 víctimas de crímenes de género desde enero a agosto, 83 femicidios, con 30 ocurrió en la capital. En Argentina, el promedio de consulta a la línea 144, que sería el fono 1455 de Cername acá, por violencia de género durante la segunda quincena de marzo aumentó un 39%, y en Chile tenemos 35 femicidios así hasta hace un tiempito atrás nomás, o sea, esos casos han aumentado. La gestión también del ministerio ha sido muy escasa, se ha ligado, se ha concentrado en campañas publicitarias que son insuficientes y que por lo demás violan los mismos protocolos del ministerio, como en estas campañas que no recuerdo cómo se llama el hashtag, pero tenía una campaña súper mala que fue muy cuestionada porque además generaba violencia simbólica al exponer a mujeres que eran como mujeres golpeadas, que eso está súper contraindicado por los mismos protocolos del Servicio Nacional, ejerciendo violencia laboral, cerrando programas que hacia sus trabajadoras, cerrando programas que ayudaban a mujeres que estaban tratando de obtener un empleo. Entonces, desde ahí tenemos un abandono estatal, una total indolencia y un total abandono del gobierno también, con su gestión que no pone en la centralidad ni la salud mental de las mujeres, ni la erradicación de la violencia hacia las mujeres, que es necesaria para hablar de salud mental. No podemos pensar en la salud mental de las mujeres si no llevamos a cabo una política que contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y las disidencias. Desde la salud mental también lo que me llama la atención de este confinamiento, que es algo que me he preguntado durante desde que empezó como en marzo, fines de febrero, marzo, es si no hemos dado cuenta cómo nos afecta el encierro involuntario y cómo es de dañino, porque estamos todos ansiosos, estamos todas ansiosas, ansioses, como, ¿por qué se sigue preponderando el encierro forzado
como una práctica de salud. Eso. Sí. No sé si... Gracias a quienes están ahí apoyando, sí, el Sename también, pensando en las políticas del Sename, yo que fui usuaria del Sename. Agradezco los comentarios. Elisa, muchas gracias. Nos has puesto aquí en la conversación también varios temas. Esto que planteas de la medicalización de la vida cotidiana y cómo entonces pasa a ser problema de salud mental algo que podría ser tan normal como la rebeldía adolescente o la menopausia o los procesos propios de los ciclos femeninos o de las mujeres. Nos has puesto también en el tapete esto de que las políticas públicas llegan tarde o lento o no se logra comprender la real dimensión. Y esto que estamos hablando, que para hablar de salud mental no basta con hacer una terapia, sino que hay que generar cambios profundos, estructurales, que permitan la seguridad de las mujeres y también la posibilidad de resolver algunos temas tan importantes como el de la violencia, ¿verdad? Sí, sin ir más lejos también, que no se apruebe una ley de educación sexual integral es atentar también contra la salud de las niñas, por ejemplo, con la salud mental de las niñas porque previene el abuso sexual. Perfecto, muchas gracias Elisa, ya están apareciendo algunas preguntas que vamos a tomar al final de las presentaciones. Nuestra tercera invitada del día de hoy es Yanina Mondino. Yanina es abogada de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial de la Defensoría de la Niñez de Chile, que muy amablemente nos acompaña esta tarde. Estamos muy contentos de que nos hubiesen aceptado esta invitación. Bienvenida, Yanina. Entonces, la pregunta para ti es, ¿qué ha pasado con la infancia en Chile? ¿Cuál es la situación de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes? Y cómo esto, qué ha pasado durante el estallido social y la pandemia. Bienvenida, Yanina. Gracias, Patricia, gracias a los organizadores por la invitación. Estamos muy contentos como Defensoría de la Niñez poder participar en estas instancias de conversatorio donde se pueden reflexionar respecto de las temáticas que han afectado a niños, niñas y adolescentes, tanto a propósito de la crisis social que vivimos el 18 de octubre del año pasado, como también ahora a propósito de la pandemia. Me gustaría partir señalando y dejando la pregunta a toda la gente que nos está viendo el día de hoy es, ¿cuál es la sociedad de bienestar que queremos construir en que los niños, niñas y adolescentes sean los partícipes? Efectivamente, a propósito de estas dos crisis, uno de los derechos que se ha visto más vulnerado es el derecho a la salud, pero no solamente el derecho a la salud física, sino que también el derecho a la salud mental. El derecho a la salud es un derecho que es reconocido tanto nacional como internacionalmente en instrumentos tanto como la Convención sobre los Derechos del Niño como también en la Convención de Derechos Humanos. Dichos instrumentos nos hablan no solamente de este derecho a salud física, sino que también este derecho a la salud mental. Actualmente en Chile existen brechas importantes en relación a la atención de salud mental infanto-juvenil. Podemos señalar brechas en términos de financiamiento, de cobertura territorial, de especialización de los profesionales. Existe también un desequilibrio importante entre los recursos que se destinan a salud mental en Chile y la alta carga de enfermedad en este ámbito. De hecho, una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud es que se debe tener al menos un presupuesto del 5% en este ámbito, sin embargo, en Chile solamente existe un 2% de aquello. Es claro, ¿cierto? Y yo creo que en eso llegamos en un consenso en que actualmente Chile no cuenta con una política de salud mental enfocada en niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Entender a los niños como sujetos de derecho dice relación con que entendamos que tienen los mismos derechos que los adultos, pero que atendía a las etapas de desarrollo y el ciclo vital en la que se encuentran cada uno de los niños es que van a requerir mayor o menor asistencia. Existen muy pocos estudios, ¿cierto?, en relación a lo que es la prevalencia de los trastornos mentales que sufren los niños. La carencia, por otro lado, de una información clara, precisa y que esté sistematizada, han influido
o han repercutido directamente en el diseño de políticas públicas, tanto en la calidad de vida como en el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros como Defensoría de la Niñez, el año 2019, desarrollamos un estudio en que recogía la opinión de niños, niñas y adolescentes, y a finales del año también realizamos otro estudio a propósito de cuáles han sido los efectos de la crisis social en niños, niñas y adolescentes. Y efectivamente existen afectaciones en términos psicológicos a los niños. Las emociones tanto como tristeza, como miedo, son recurrentes en los niños, y en su rol, ¿cierto?, de sujetos de derecho y también de sujetos políticos relevantes, nos han señalado en estos estudios que uno de los derechos que ellos consideran más importantes es el derecho a la salud, y que, por ejemplo, a propósito del estallido social, ellos se vieron afectados. De hecho, un 21% dice que tuvo muchas dificultades para concentrarse, para estudiar, y un 20% notó una afectación importante en el uso del tiempo libre. De hecho, en términos de vulnerabilidad, si nosotros nos citamos en algunas regiones, como la región de Valparaíso, en la comunidad de Yayay, o en la región metropolitana, en Lo Hermida, son comunas que por la represión social, la afectación en niños, niñas y adolescentes ha sido mucho mayor. Actualmente, como Defensoría de la Niñez, estamos desarrollando y queremos implementar el próximo año un estudio precisamente en términos de salud mental, que nos responde a preguntas tan importantes de cuáles son los principales modos críticos y las fortalezas del actual sistema, según y si se cumplen o no, ¿cierto?, los estándares que establece tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también otros instrumentos como es la Declaración de Derechos Humanos, las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño en estas materias. Es importante que como primer desafío, ¿cierto?, se requiere una mirada integral que considere no solamente el abordaje de la salud mental, sino también la promoción de los factores de riesgo. Actualmente siempre estamos llegando tarde porque nos estamos enfocando, ¿cierto?, en la enfermedad y no en la prevención. Y una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es precisamente en que los estados tienen la obligación positiva de invertir en todo aquello que dice relación con la prevención y detectar cuáles son los factores de riesgo. Una, de hecho, las estrategias que propone la Organización Mundial de la Salud en el plan 2013 a 2020 es precisamente las intervenciones tempranas, el apoyo psicosocial permanente y transversal de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido es importante que los niños tienen un ciclo de vida, y por tanto cuando, si no mantenemos un sistema real que sea transversal y que vea cada una de las etapas de los niños, que se puedan acceder a cuáles han sido los diagnósticos para evitar, por ejemplo, lo que son las sobreintervenciones, precisamente vamos incluso a hacer un mal uso de los recursos públicos. Ese es uno de los focos que es importante también tener en consideración. Otro de los desafíos inminentes es proporcionar, por supuesto, acciones de apoyo en términos de salud mental. Por ejemplo, si nos situamos ahora en términos de participación de los niños, niñas y adolescentes al retorno a clase. Es fundamental que el derecho a ser oído y el derecho a participar en todas aquellas instancias que le afecten a un niño sean consideradas. Hoy día sabemos que la decisión de vuelta a clase no fue considerada la decisión de niños, niñas y adolescentes, y eso nos parece como Defensoría, y lo hemos señalado así públicamente, altamente vulneratorio para los niños de Chile. Por otra parte, es importante incorporar en todo lo que es política pública, es un enfoque de derechos humanos en el abordaje de la salud mental. Uno de los nuevos críticos inminentes es que se aborde, ¿cierto?, y que constituya un desafío interdisciplinario, es decir, que el niño no es una cabeza, no es una pierna, es un sujeto, y que debe, ¿cierto?, ser considerado de esta forma. Por tanto, la construcción o la co-construcción de una sociedad de bienestar y de cuidado que aporte positivamente en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes requiere necesariamente este trabajo interdisciplinario de los distintos profesionales que trabajan con niños, niños y adolescentes, tanto desde la promoción, de la difusión y después de la protección especializada de aquello, a partir del diálogo colaborativo. Todo lo que yo les he dicho, de alguna u otra forma, uno lo podría situar en que es un trabajo y una obligación del Estado propiamente tal, pero la pregunta con la que me gustaría terminar es cómo nosotros también como sociedad, como familia, abordamos aquello.
de qué forma cada uno de nosotros puede aportar en esta sociedad o en esta co-construcción de una sociedad de bienestar donde se ponga en el centro a los niños, niñas y adolescentes. Más aún considerando, ¿cierto?, todos los efectos que ha generado la crisis y los efectos también que ha generado la pandemia. Sabemos, por ejemplo, que en términos de niñez migrante, que se refirió la primera expositora, se han cronificado ciertas vulneraciones y ya lo que existía, lo que sabíamos, hoy en día son mucho más graves. Entonces, la reflexión, existen obligaciones evidentemente por parte del Estado, que existe una obligación tanto legal como constitucional, pero también es importante de qué forma nosotros pensamos, cada uno de los que nos relacionamos en términos de infancia, estamos aportando a considerar por un lado y reconocer y respetar y garantizar a los niños como sujetos de derecho. Y también, por otro lado, en términos de sociedad, de familia y de qué forma cada uno de nosotros está aportando en esa mirada. Creo que si bien existen estas obligaciones estatales, también hay un desafío importante para todos y aquellos que trabajamos en materia de infancia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Janina. Bueno, interesantes los temas que han aparecido aquí. Entonces ahora vamos a conversar sobre algunos de los temas que ustedes han puesto. Quería plantearle a Lorena que claramente, yo no sé si ha pasado en otras regiones del país, pero nuestras regiones fronterizas siempre hemos tenido migraciones de Perú, de Bolivia, siempre, de China y Pakistán, etcétera, con las zonas francas, siempre tenemos personas hindúes, y ha llegado fuertemente una migración centroamericana también. Y hemos tenido durante la pandemia una manifestación muy, muy terrible, como decía Lorena, de racismo. De hecho, hubo un cacerolazo en contra de los migrantes que ha sido duro. Sin embargo, Lorena, te hemos visto también en las ollas comunes y en la organización del apoyo a los migrantes durante esta pandemia. La AMPRO ha estado muy activa. Nosotros, a través de la Red de Mujeres del Norte, que aprovecho de saludar en este momento, también hemos estado coordinadas. Y aparece también, en estos peores momentos, también una cara positiva de las relaciones que han mantenido las agrupaciones de migrantes con las organizaciones iquiqueñas. Cuéntanos cómo ha sido eso, Lorena, qué ha pasado con esa organización y si eso da pie también a algo mayor. Claro, si bien bueno, como decimos nosotros, hemos estado como con Dios y con el diablo, ¿no? Esta situación de, por un lado, una parte de la sociedad tabaqueña y específicamente la prensa amarillista, ¿cierto? Dándonos increíblemente más de 3 meses guerra, con más de 70 noticias, me parece increíble, ¿cierto? Con puras cosas malas de la migración. Estamos las organizaciones sociales prácticamente trabajando desde abajo e incógnitas muchas de las veces, ayudando, resguardando, dando nuestro granito de arena en lo que también podemos, ya que es bien sabido que las organizaciones no tienen un fondo para decir, compañeros, aquí está, sino que entre todos, sacando todo lo que tenemos, ayudando, ¿no? Y también hemos visto, como decía Elisa, el rol de las mujeres, ¿no? Como las mujeres migrantes hoy día han sido las que han soportado el peso en las ollas comunes. Como nosotras mismas hemos sido capaces de mostrarle a la sociedad que no solamente somos mujeres migrantes, sino que también somos mujeres que nuestros cabros también comen, la gente también necesita. Y es desde ahí donde parte el rol fundamental del aparataje del rol familiar, o cómo se crea esta camada que traen siempre los migrantes, del empuje del uno al otro, de no vernos por debajo del hombro, sino ante una sociedad que necesitamos unirnos cuando pasan estas cosas. Y es increíble que en momentos de crisis es como que el sistema nervioso se pone alerta también y dice, bueno, hay que buscar ayuda, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? Y ahí ha habido la sociedad en su conjunto o las organizaciones en su conjunto que van de la mano o trabajan para el parque o el AMPRO, hemos estado dando este resguardo, ¿no? Es increíble ver cómo, si bien los hermanos venezolanos, hoy es la revuelta, la sensación del momento, cómo fue su comunidad dominicana, cómo fueron los cristianos y varias fuertes de población que ha venido llegando por nuestro norte grande, ¿cierto?
donde tendríamos que tener acogida al migrante. Sin embargo, al contrario, es un norte grande que carece todavía de conocimiento, donde aparentemente no se veía el racismo en su apogeo como se ve ahora, ¿no? Si hacemos una comparación a Santiago, ya no hay un índice de quién es menos racista que el otro, al contrario, esto se ha puesto tan a la par que nos olvidamos cuánto daño como personas adultas también podemos causarle a la salud mental de los niños, ¿no? Vemos hoy día, por ejemplo, familias enteras pidiendo dinero en la calle y mucha gente las mira mal, las desprecia incluso gente de su misma nacionalidad que llegaron en su primera línea, eran personas que tenían plata y pudieron migrar. Pero ¿qué pasa con los otros tipos de migrantes? Y es también parte porque nosotros hacíamos como un estudio también de qué es ser migrante y qué es ser extranjero, ¿no? ¿Cómo está esta clasificación, como dices tú, Pati, donde el uno es el inversionista, los pakistaníes, es venga, pase, usted bien acogido, donde quiera, y cómo está el otro, el humilde, ¿cierto? El que está lavando tu baño, el que alquila tu agua, el que te ayuda, ese no, o sea, a ese hay que denigrarlo, despreciarlo, un poco más que no exista, ¿cierto? Que funciona a la izquierda para que esta sociedad lo siga teniendo ahí. Entonces, que eso también perjudica en su contexto como persona, ¿no? Nadie sabe la historia que uno viene trayendo detrás para estas migraciones, cuál es el motivo que nosotros tenemos para poder migrar, incluso los migrantes mismos internos, que nosotros también los clasificamos, que son como ustedes, ¿cierto? Gente que viene del sur, viene a vivir al norte, le pasa efectivamente lo mismo, o una persona del norte que vaya a vivir al sur o se traslade dentro de las ciudades, esta migración rotativa también causa efectos a veces nocivos. Ya hemos visto muchas personas con alto índice de suicidio en la población migrante que tampoco lo veíamos. ¿Por qué? Porque el migrante está considerado, como digo yo, como esos caballitos de carrera ciegos que vienen solo a trabajar y nada más. No está considerado como un sujeto de derecho, como una persona que siente y es igual que cualquiera. Y eso parte también por una palabra que tenemos que comenzarnos nosotros a sacar de nuestras mentes, que es el chilenismo. Estamos tan culturizados con esa palabra, ¿cierto? Como en todo, los chilenos, ¿cierto? Cuando debería ser lo correcto los habitantes o los pobladores o los residentes del Estado de Chile. Porque así como migrante yo también digo, no, pues yo también me siento parte de esta sociedad. Pero si por todos lados me clasifican, por todos lados me ponen etiqueta, también me retraigo, guardo todo lo que yo tengo para dar, o lo que yo vengo trayendo que tengo que soltar, ¿cierto? A comenzar a vivir esta nueva etapa donde yo me voy reincorporando. Pero mientras nosotros también como sociedad nos cerremos a ese del otro, que siempre está como de moda ese del otro y no al de nosotros, no ayudamos, no aportamos tampoco a la salud de los compañeros y de las compañeras, o de nosotros mismos, ¿cierto? Sino al contrario, insisto, nos siguen viendo como personas de cultura, que no está mal, personas solamente para bailar, para conocer sus países, pero no nos acogen todavía. E incluso las personas que se nacionalizan hoy día siempre van a ser migrantes. O sea, nunca, es como que no salen de esta categoría. Es increíble, ¿no? Dice, y he escuchado a compañeros migrantes que dicen, yo me voy a nacionalizar para tener derechos chilenos. Pero, ¿qué es el chileno? ¿Qué es el migrante? ¿De dónde está la clasificación? ¿Y por qué no decir simplemente somos seres humanos? Somos personas que venimos a realidades distintas y que merecemos respeto o trabajar de la par como cualquier persona. Entonces, todas esas ideologías que tenemos dentro de nosotros, ¿cierto? Esas cosas que ya se vienen abarcando, que vienen sociedad tras sociedad y que se repite inconscientemente muchas de las veces, es lo que hoy día también nos afecta y nos llega a un espacio también mental, que si bien no lo acoplamos o no se entiende así, lo derivamos también de nuestra mente, ¿cierto? Es eso, ¿cierto? Como decía la Eli, todas las cosas que nos reprimen y que la sociedad hoy día nos quita, también afectan la salud mental. Entonces, también ha sido un proceso de entender qué entiendo yo como salud mental, ¿cierto? Si salud mental es solamente que me den una pastilla o el doctor me dice que usted necesita
neuropsiquiátrico ahí, y eso es mi salud mental. No se entiende que yo abordo todo, o sea, ese es el problema del estómago, por ejemplo, que uno pueda tener, tiene que venir agregado también a mi salud mental, porque mi cuerpo se estresa de todo un proceso, e insisto, a nosotros nos pasa algo muy distinto que nos afecta todo el doble, todo el triple, ¿cierto? Siempre digo que tener para nosotros la definitiva, hay gente que se ríe, pero tener para nosotros la definitiva, por ejemplo, nosotros hacemos asado, hacemos un baile, porque es un triunfo, es como ganarse el, no sé, por poco más un billete dorado de monca, digo yo, ¿cierto? Que al fin se acaba esta pesadilla, ¿no? De vivir atrampado, donde no puedes exigir nada por ese bendito papel. Entonces, y eso nos comprime, nos oprime, nos vuelve hasta cascarrabia, nos tiene estresados porque es una espera que desespera, ¿no? Entonces, y a veces las personas no lo entienden. Entonces, comprender, comprender cómo esta sociedad de una u otra forma, en vez de ir avanzando con estos cambios, nos retrocede, es también comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nosotros somos capaces de encontrar en la otra persona un apoyo, más no alguien que te juzgue. Y eso también hace parte de mi salud mental. Gracias, Lorena. Justamente, sabemos que la migración tiene que ver con temas políticos, tiene que ver con temas de la frontera, tiene que ver con muchos elementos. Sin embargo, estamos frente a personas que están buscando mejorar su situación en la vida, personas que llegan con familias, con niñas, con niños. Y entonces tenemos que tener también una mirada hacia estas personas y que claramente van a tener una salud mental más deteriorada por lo mismo que están pasando. No es coincidencia que hayamos tomado estos temas. Justamente los tres temas tienen que ver con desigualdades estructurales que provocan entonces que no sea lo mismo la salud mental para personas migrantes que para no migrantes, para mujeres que para hombres, para niñas y niños adolescentes que para adultos, porque entonces ahí se generan desigualdades que provocan mayor vulnerabilidad, entre comillas, no vulnerabilidad, provoca que estos grupos sean más vulnerados, porque no es algo natural, es algo que está así provocado. Entonces, para Elisa, por ahí mismo vamos con la misma temática. Me hizo mucho sentido lo que hablabas de la crisis de los cuidados. He escuchado permanentemente en estas cuarentenas, en esta pandemia, decir, estoy en mi casa, ahora estoy encerrada, no puedo salir y soy la nana de la casa. Yo tengo que cocinar, tengo que hacer el aseo, tengo que ver los niños, las tareas y trabajar. Además, con desigualdad, ¿cierto? Y la otra persona dice, bueno, yo te ayudo, ya sabemos cómo es eso. Y por otro lado, mucho también, dos cosas quería como preguntarte. Esto de que en el encierro se acrecentaron las violencias. El tiempo que estaba con el agresor, entre comillas, o la persona maltratadora, ahora estamos encerrados y eso ha sido mucho más fuerte, se ha intensificado. Por otro lado, que de lo que yo he visto es que mujeres mayores que han tenido toda su historia de vida, pero ahora leen esta historia en relación al destape feminista de la cuarta ola, donde ya todo se habla mucho más, donde la relación con el hombre no es la misma, entonces empiezan a leer su historia con estas claves y esto es para deprimirse, porque claro, decir, mira, todo lo que yo pasé, todo lo que tuve que pasar. Y siento que esto se ha intensificado. Quería preguntarte, Elisa, si tienen alguna experiencia de un trato diferente a mujeres en el tema de salud mental. Y también otra pregunta que me pide Víctor Miranda que te haga, ¿qué pasa con estos programas radiales? ¿De qué se trata? ¿Quién escucha esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y dónde podemos escuchar? Ya, con respecto a la edad, igual se patologiza, la psiquiatría ha patologizado a las mujeres en sus diferentes como edades por diferentes motivos.
a las mujeres adultas mayores que ahora miran a las que somos feministas jóvenes en este momento, y nosotras miramos a nuestras compañeras que son niñas en este momento y a nuestras antepasadas también, y vemos como toda una genealogía de mujeres que han ido trazando nuestra libertad. ¿Ya? Las mujeres adultas mayores también ahora que están solas, por ejemplo, porque hay diferentes manifestaciones de violencia. Violencia no es solo contra las mujeres, no existen diferentes estadios de violencia. Por ejemplo, la violencia estructural, no sé, a través de una ley de no acceder a una ley de aborto libre, ¿no? Eso es violencia estructural, estatal. Hay otras formas de violencia que son ya como que tienen que ver con la pareja, en la casa. Las adultas mayores en este momento estuvieron solas, muy solas, también a veces viviendo luto, abandonadas o tratando, o también esa forma también muy que tiene que ver también con tratar a las abuelas, a las adultas mayores, como que fueran niñas y no tuvieran agencia en sus decisiones, es una manifestación también de violencia, y hay diferentes formas de que se manifiesta la violencia en a las diferentes edades de las mujeres. A las mujeres que están a las adultas mayores, por ejemplo, en el hospital es muy común que las mediquen sin que sepan que se tomaron una pastilla psiquiátrica, que van, por ejemplo, con un dolor de cadera y ellas están súper preocupadas porque son sostenedoras de la casa y se quieren ir y reclaman, y es muy difundido, digamos, la práctica de ejercer violencia médica contra las adultas mayores que están hospitalizadas por alguna cosa X. Incluso en la pandemia, que se las trata mal, como ya cállese señora, y le dan una pastilla, un clonazepam, y no lo requieren, o las amarran porque se quieren parar, porque las abuelas siempre están haciendo cosas, no quieren dejar de ser útiles, se sienten, entonces necesitan moverse, quieren aportar, hacer algo, y las confinan, no queremos que la abuela moleste, entonces la dejamos en el sillón o la dejamos en una pieza todo el día. Entonces, eso también constituye violencia y se ha manifestado en la pandemia, en el confinamiento. Sobre también la otra pregunta, que no sé si respondía, porque era eso, no cachaba, bueno, y con respecto a María Rodríguez, me pregunta qué políticas públicas implementaría en salud mental de las mujeres que son agredidas. Bueno, la gran problemática que desde la perspectiva del feminismo antipsiquiátrico o la contrapsicología, la psicología feminista, que somos activistas por la salud mental y las mujeres psiquiatrizadas, es que lo que vemos con mayor necesidad es que la salud mental, la psiquiatría, el abordaje que se realiza hacia la violencia de las mujeres es que está haciendo de un problema, está haciendo de lo político algo personal. Es un abordaje individualizado, súper encapsulante, que te pone en un rol muy pasivo de paciente, donde no se toman en cuenta las causas estructurales. Entonces, desde ahí, por ejemplo, la organización feminista, la militancia feminista, la organización de psicólogas feministas, la organización de mujeres, las comunidades, en las asambleas territoriales, ha significado en las mujeres un avance en su salud mental, un mejoramiento en su salud mental, porque podemos entre nosotros, ¿no? Bueno, fuimos armando, tejiendo, ¿no? Y pensando en esta pregunta que decía Janina de qué país queremos construir, de qué tipo de sociedad queremos construir. Y en la organización social, en la organización de mujeres, se da eso. Y entre todas vamos asumiendo un poco, y lo que hace este abordaje tan individualizado, un poco también clientelar, ¿no? De la salud mental, o del modelo que tenemos súper biomédico de la salud mental, es encapsular, omite las causas estructurales, individualiza las consecuencias de la violencia que son causas estructurales, las individualiza.
siento que tenemos que pensar, construir otro modelo que no sea, que no responda a las lógicas, a estas lógicas patriarcales, a estas que patologiza la vida de las mujeres y que pretende también medicalizar el malestar subjetivo, el sufrimiento de la violencia de las mujeres, y tenemos que construir otro entre todos, digamos. Eso, y eso estaba haciendo, siento yo, con mucho entusiasmo lo miro, en el fenómeno que en las asambleas populares, en las asambleas se habla, en los territorios, estamos hablando de niñeces y salud mental, estamos hablando de mujeres y salud mental, estamos hablando, estamos construyendo, y en el hablar igual construimos. A ver, me dice aquí también María José, lo voy a leer, dice, ¿qué piensa usted sobre el maltrato a las mujeres? Deberían haber más medios de comunicación para difundir. El problema con el abordaje comunicacional de la violencia contra las mujeres y las niñas es que hace de un espectáculo la violencia contra las mujeres. Lo vimos como cuando ocurrió el homicidio de Ámbar, ¿ya? Que teníamos a los medios en la casa así como un reality show, haciendo, y eso también es cosificación de los cuerpos de las mujeres. Cuando los medios de comunicación hacen este espectáculo de los femicidios, lo que generan es violencia simbólica porque saltan la capacidad de destrucción de los hombres, saltan la posición de víctima de las mujeres, no fomenta, y eso desincentiva la denuncia, es muy importante, desincentiva la cobertura que actualmente generan los medios de comunicación respecto a los femicidios, a la violencia contra las mujeres y niñas, desincentiva la denuncia porque ninguna quiere verse en ese rol tan como de degradación. Es una forma también de cosificación. Entonces siento que los medios han sido una irresponsabilidad gigantesca al respecto. Constantemente se están haciendo... se les hacen observaciones a los medios por la forma en que cubren los hechos noticiosos de violencia contra las mujeres y niñas, porque hacen un espectáculo, no respetan, se centran en la víctima, se centran en la intimidad de las mujeres víctimas de violencia y no en que existen causas estructurales, no educan al respecto y tampoco están constantemente diciendo que esto es una conducta que no se debe aceptar, que socialmente no tienen ese enfoque, no tienen un enfoque preventivo, simplemente hacen una cosificación del femicidio. No Elisa, es que existan menos medios, sino que lo hacen mal, digamos. Elisa, y en este sentido, estos espacios radiales donde estás trabajando, ¿cuál es la propuesta? Sí, nosotras con el Ni Tan Sola, que lo hacemos con la... Ni Tan Sola lo conozco con la Suopaso, que es una comediante lesbofeminista, a quien admiro muchísimo. Hablamos de salud mental. Este es un programa, los capítulos en Spotify y vamos los días lunes de 11 a 12 y media, más o menos siempre nos pasamos. O de 11 a 12, pero nos pasamos siempre. En holísticaradio.cl. Y ahí estamos, y también en Spotify, Ni Tan Sola, tenemos capítulos dedicados al insomnio, a la depresión, a la angustia, a la crisis de pánico. Hemos hablado de series como BoJack Horseman, que también es una serie que habla de la salud mental, y en un mundo profundamente capitalista y no sé, como enajenado. Y Amargadas, y hablamos de género, justamente como la cobertura de los medios de comunicación, de la violencia contra las niñas. Tenemos un capítulo dedicado a las niñeces, así que también yo como activista por la infancia también hablamos ahí sobre eso. También en Holística Radio, los días miércoles a las 10 de la mañana. Ya, muchas gracias, Elisa. Aquí Gonzalo va a hacer un link para el programa para que podamos revisarlo y podamos difundirlo también con esas temáticas que justamente que nos están afectando en este momento. Vamos a escuchar entonces a Elisa. En el mismo sentido que está planteando Elisa, esto de tratar la enfermedad en forma individual, como que uno es responsable de su enfermedad, ¿cierto? Y no mirar la estructura. Me llama la atención, Janina, esto que planteaste que en el programa de la Organización Mundial de la Salud
se plantea que tiene que haber un cambio de que no tiene que ser el centro la enfermedad, sino la prevención, y planteas tus intervenciones tempranas. Sin embargo, a mí me parece que estas intervenciones tempranas tienen que ver también con la enfermedad y no con, como dice Elisa, con las estructuras que generan estas enfermedades. Tomo aquí la pregunta de Rodolfo, que dice que si son, la salud mental se concibe desde una mirada adultocéntrica, donde los niños, niñas y adolescentes no tienen voz, y hablan otros por ellos, y donde se piensa que son personas que están en desarrollo, que todavía no son sujetos, tal vez. Quería preguntarte si tu organización tiene avances hacia allá, sobre todo con la primera pregunta que hiciste, que fue muy interesante, ¿cuál es la sociedad que queremos construir? Desde ahí me imagino que estamos pensando mucho más de que la enfermedad, sino que en generar las condiciones para que podamos tener salud mental. Cuéntanos, Janina, qué hay al respecto. Gracias, Patricia. Bueno, efectivamente, cuando yo les comentaba cuáles eran las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, es precisamente tener una política pública en términos de salud mental para niños, niñas y adolescentes, y en general para toda la población, que se enfoque en la prevención y no efectivamente en la enfermedad, sino determinar cuáles son los posibles factores de riesgo en cada una de las comunidades, y desde ahí, ¿cierto?, considerar tanto a la comunidad, a la territorialidad, al intersector, de qué forma cada comunidad, ¿cierto?, pueden tener complejidades o situaciones diversas a otras. No se puede, ¿cierto?, implementar una misma política, por ejemplo, en Santiago versus la región de la Araucanía, donde los hechos de violencia o de represión son totalmente distintos a los que se pueden vivir en la zona central. A eso concretamente me refería. Y y ahí me quiero detener un poco en la pregunta de Rodolfo. O sea, es fundamental que nosotros entendamos que los niños no son un accesorio de los adultos, que es hoy día cómo los consideramos, que finalmente es la madre quien decide, es el padre o el adulto significativo quien decide respecto a un niño, y su opinión no es considerada. Y cuando le he dado algunas cifras de los estudios que hemos desarrollado como defensoría, ellos consideran que tienen más deberes que derechos, por ejemplo. Y eso es una concepción totalmente adultocentrista, donde la norma internacional te dicen que los niños tienen derechos, y que lo que se protege y se garantiza son los derechos, no así los deberes. Entonces, ya desde ahí es el mismo niño, ¿cierto?, que en base a lo que ha sido construido, de alguna u otra forma, reconoce esa cultura impuesta. Cuando hablamos de los sujetos de derecho, es sacar esta concepción del adulto. Y ahí, por ejemplo, uno puede poner algunos casos prácticos. Al momento de que yo realizo una intervención respecto a un niño, a diferencia de un adulto en que yo le consulto, le digo, mira, sabes que vamos a hacer esta situación, voy a proponerte este tipo de intervención, vamos a hacer tal tratamiento, pero cuando hablamos de un niño, ¿hacemos aquello? Probablemente la respuesta sea no, porque probablemente yo al que le voy a consultar, ¿cierto?, va a ser a su padre, pero no voy a estar enfocado en él como un sujeto de derecho, en que él va a ser la persona que va a recibir directamente aquel tratamiento. Y cuando hablamos de el derecho a ser oído y la autonomía progresiva, están completamente ligados, porque evidentemente un niño de 2 años requiere, ¿cierto?, la asistencia de parte de su padre, pero a medida que él va creciendo y que va desarrollando dichas herramientas, cada vez va a requerir menos asistencia. Nosotros como Defensoría siempre ponemos el ejemplo de la autonomía progresiva, el niño que va en bicicleta. Y la primera vez, ¿cierto?, que anda en bicicleta, probablemente se va a caer, va a requerir las rueditas, pero a medida que va avanzando, después solo puede ejercer este derecho. Entonces, existen desafíos importantes en términos de evaluación, por ejemplo, que es una política pública en términos de salud mental, en el monitoreo, y es fundamental que cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, ellos sean el centro. Y efectivamente, o sea, como yo creo que esto es una problemática a nivel mundial, que estamos siempre llegando tarde. Las enseñanzas, ¿cierto?, que nos ha dejado la pandemia es que estamos siendo totalmente reactivos a situaciones.
no está puesta en el centro, y en el caso concreto, que es lo que les interesa, ¿cierto?, a la defensoría, concretamente los niños, por ejemplo, lo que yo les conversaba, el tema de retorno a clase. ¿De qué forma se hace participar a la comunidad educativa de lo que son las decisiones públicas que inciden directamente en esa mamá, en ese papá, en ese adulto significativo, en ese niño? No están considerados, no saben lo que les afecta. Dicen, en términos, por ejemplo, de derecho a la educación, ya nos dimos cuenta que algo que puede ser súper normal para todos los que ya están escuchando, e incluso para los expositores, tener acceso a Internet, no es así a nivel nacional. Entonces ahí ya empezamos primeras desigualdades. Entonces, si yo no escucho de alguna u otra forma a la comunidad o no genero canales que sean accesibles para todos, ya la primera cierta obligación que se está incumpliendo es de parte del Estado. Pero por eso era mi pregunta también, de alguna u otra forma, de qué forma, ¿cierto? La comunidad también aporta este granito a que aquello vaya disminuyendo. Yo me acuerdo uno de los casos que recibimos como defensoría, en términos de niñas migrantes, un niño que había pasado solo la frontera, pero que es la comunidad de Arica quien se hacía cargo del niño, evitando una institucionalidad. Entonces también, ¿cierto?, es fundamental el rol que tiene la sociedad hoy en día en lo que son los niños que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como los niños migrantes, los niños con discapacidad. Ese es el rol que es importante destacar. Cuando los instrumentos internacionales nos hablan de cuáles son las obligaciones, se puede siempre como primer responsable al Estado, pero también habla de la sociedad y de la sociedad. Entonces, por eso era mi intención de dejar esa pregunta planteada, y creo que es fundamental para construir una sociedad libre. Bueno, Pamela, preguntas acerca de lo mismo. Si hay alguna iniciativa para que las niñas y los niños y los adolescentes puedan ser escuchados en el ámbito judicial, ser considerados sujetos y que lo que ellos dicen tiene sentido y tiene significación también para ellos mismos. Claro. Bueno, ahí contarles que nosotros desde el año 2019 que sacamos nuestro primer informe anual, y también en una segunda instancia que ahora prontamente lo vamos a publicar una nueva versión. El derecho a la representación jurídica es un temazo. O sea, nosotros, si nos vamos en términos normativos, sabemos que hoy día el Código Civil considera a los niños, niñas y adolescentes como incapaces. Es así de claro, ¿ya? Y a las mujeres, ahí tomando lo que dice un poco Elisa, como incapaces relativas. Esa es la jurisdicción y la normativa que tenemos actualmente. Por otro lado, la representación jurídica propiamente tal no es un derecho que se encuentre consagrado para niños, niñas y adolescentes. Y ahí podemos estar toda la tarde discutiendo respecto a aquello, en que la Defensoría lo ha hecho ver y ha recomendado de forma insistente en los actuales proyectos de ley, por ejemplo, el nuevo Servicio de Protección Especializada y la ley que se está desarrollando a propósito de la Ley de Garantía, que de alguna u otra forma es este gran paraguas de infancia en Chile, donde una de las recomendaciones expresas que ha hecho la Defensoría es que debe existir una representación jurídica gratuita, de calidad y accesible para todos los niños, y además que sea especializada, porque tal como decía la expositora, no puede, ¿cierto? Si estamos hablando de un niño, niña o adolescente con discapacidad o un niño migrante, requiere también una asistencia distinta. Entonces, tiene que ser especializada de acuerdo a cada uno de los niños. Así que eso sí lo hemos abordado de forma permanente por parte de la Defensoría a través de los proyectos de ley que les comentaba, también a través de nuestras recomendaciones en el informe anual que desarrollamos como institución. Y además, en términos de participación propiamente tal, ustedes deben saber que hemos promovido, ¿cierto?, la participación de niños, niñas y adolescentes en el nuevo proceso constituyente, que nos dice, ¿cierto?, la experiencia internacional, que los niños a partir de los 14 años en otros países ya pueden votar, tienen derecho a sufragio, cuestión que no ocurre en Chile, porque en Chile los ciudadanos son mayores de 18 años. En Chile los niños, niñas y adolescentes no son sujetos políticos relevantes, por tanto es fundamental. Bueno, ahora en esta primera etapa, el 25 de octubre no se pudo, pero seguiremos insistiendo. Nuestro rol es precisamente aquel de ser un órgano de persuasión. No tenemos lamentablemente facultades imperativas para poder obligar, pero sí tenemos esta facultad de recomendar insistentemente para que los niños sean considerados como sujetos de derecho.
Aparecieron otras preguntas, pero no las alcancé a leer. Bien, Elisa tiene la palabra. Sí, tenía un comentario porque con respecto a las niñeces, a mí hay una categoría que me resulta un poco que todavía queda corta, que es como esta categoría de las niñas, los niños como sujetas de derecho. Siento que es una categoría que es súper acotada y corta porque les pone igual en un rol pasivo de solo depositarios de políticas que establecen el mundo adulto, que les otorga el mundo adulto. Por lo tanto, pensaba que no reconoce un poco, al ponerlos en esa categoría, siento que es un rol pasivo y súper acotado, no los reconoce como un rol, como no los pone en un rol protagónico y no los pone como en la centralidad como de poder transformar la sociedad también, como parte importante de las transformaciones y por donde también pasan muchas opresiones. Entonces, quería preguntar como desde la Defensoría de la Niñez, ¿cuáles son las discusiones que se pueden llevar a cabo al respecto de esta categoría tan acotada, de sujetos, sujetas de derecho? Claro, bueno, nosotros hemos tenido una interpretación más bien holística, Elisa, así como lo establece el interés superior del niño. Efectivamente, niño, niña y adolescente, ya desde un punto de vista del ciclo vital, uno pudiese decir, no se está reconociendo, ¿cierto?, cada una de las etapas que incluso te dice la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros nos referimos en esos términos, y ahí es un tema más bien semántico, es que es en relación al mandato, o sea, y que el mandato está directamente relacionado con la Convención sobre los Derechos del Niño, que de alguna u otra forma te habla desde este punto de vista. Ahora, efectivamente, desde un punto de vista de ciclo vital, de población LGTBI+, también uno podría decir, ¿sabes?, que pareciera que queda fuera, y uno podría decir, es así. Ahora, la interpretación que nosotros le hemos hecho es en un sentido holístico, como te lo dice el interés superior del niño, y reconocer cada una de las etapas. Ahora, lamentablemente, nosotros también tenemos algunos temas semánticos al momento de que se creó, ¿cierto?, la ley de la Defensoría, y es por esa razón que nos referimos así, pero sí, completamente de acuerdo contigo. Se podría, por ejemplo, quedar un grupo importante, uno, si no lo reconociera así, y podríamos incluso perder un enfoque de derechos humanos, que es algo que siempre está presente. Bueno, esto llama la atención lo que dice Yanina, que plantea que los niños de 14 años no son todavía considerados ciudadanos, sin embargo son quienes nos han hecho despertar a todo Chile y que hoy día estamos a puertas de un nuevo proceso constituyente gracias a ellos. Y quería recordarlo porque tenemos grandes heridas en Chile, dos grandes heridas con la infancia, como dice Franco Casane, tenemos niños, adolescentes, niñas también presos políticos por pelear por estos derechos que estamos hablando hoy día. Y también Cecilia Salgado nos recuerda que tenemos una gran herida abierta con los niños y las niñas del Sename, que se dice que se va a resolver, que se plantea como política pública, pero sin embargo no hay ahí ningún resultado. Elisa quiso poner dentro de su presentación que era ex usuaria del Sename. Elisa, ¿nos puedes contar un poco en qué va esto? ¿Qué crees tú que debiera pasar ahí? Bueno, siento que una cosa muy relevante a mencionar es que ¿por qué existe el Sename? ¿Por qué existe un Sename? Y para mí igual habla un poco del fracaso del sistema de socialización que tenemos, que es profundamente familiarista. Y que al estar atravesado en un país que tiene una historia que tiene una dictadura, que es un país que hace muy poco se convulsionó por 30 años de violencia económica, ¿no? Y esto se manifiesta en las familias, en las poblaciones, de muchas maneras y con violencia al interior de las familias, porque el lugar de donde pueden ocurrir mayores violencias hacia las niñeces es justamente en las familias. Entonces, cuando tenemos, bueno, el Sename como sistema tal se creó en la dictadura también, y siento que es un poco también para responder la cantidad de niñas huérfanos que dejó la desaparición forzada de personas, ¿no? La detención, los centros de detención de la dictadura, donde también niñas quedaban abandonadas en sus casas, y empezó este otro sistema que también empezó a incorporar un modelo económico,
que es el modelo neoliberal económico que atraviesa profundamente el Sename y que, por ejemplo, como estábamos hablando delante, Yanina decía que en otros países niñas más bien jóvenes de 14 años, adolescentes, 14 años, pueden ejercer el voto y sin embargo acá no pueden, pero sí se les puede hacer responsable penalmente. Se les persigue penalmente. Y el Sename absorbe todo este modelo económico que prepondera la propiedad privada casi a una especie de culto por sobre la vida, por sobre la integridad humana, y también animal, y también ambiental, no quedarme afuera, saquea otras integridades, la integridad ambiental, este modelo económico saquea los ambientes, socava la salud de las personas, digamos, a todo nivel. Entonces, el Sename es un factor importante y ha estado ejerciendo los derechos humanos de las niñeces y adolescencias y no también ha tenido solamente en 10 años de investigación 1.313 muertes, digamos. Ese es su gran legado, digamos, ese es su gran aporte. Es súper complejo porque para hablar de acabar con el Sename tenemos que pensar en otro sistema de socialización que amplíe la familia, que involucre a las comunidades, porque pienso yo, donde hay un pasaje, digamos, una familia adultos que ejercen violencia contra las niñeces que están en su cuidado, que no pensar un poco que la comunidad tenga eso en lugar de institucionalizar a ese niño. Lo que pasa es que ¿cómo se dice? Se prepondera la familia, el núcleo familiar, y se llega a institucionalizar al niño. Y ahí es complejo. Para acabar con el Sename hace falta mucho más que cambiar el sistema actual por otro, que además es muy mal proyecto, porque no garantiza que organizaciones colaboradoras de Sename, y cuando hablamos de organizaciones colaboradoras de Sename, lo que estamos diciendo en realidad son privados ejerciendo las políticas públicas en infancia. De eso estamos hablando, de privados que tienen financiamiento del Estado, que ejercen las políticas públicas en infancia. El Estado se ha totalmente desentendido de la infancia que tiene bajo su tutela, que es una externalización, es una política externalizadora, se ve tanto a nivel a las niñas y adolescentes, también a nivel de trabajadores, a nivel de subcontrato. El Sename tiene violencia a todo nivel, y es un bache muy grande. Cuando hablamos de No Más Sename, y ahora empiezan con este nuevo proyecto de ley que no garantiza que los colaboradores de Sename que han tenido denuncias por tortura, por maltrato o por explotación sexual, que se pueden volver a acreditar, no garantiza que eso no ocurra. Entonces, es súper dañino, es súper poco y deficitario el nuevo sistema que se pretende crear con otro nombre muy pomposo, digamos, con una atención súper especializada, que tampoco va a poner en la centralidad y no va a reconocer, ¿no?, la integridad o no va a tener, los niños no van a tener capacidad de acción. Hay un montón de situaciones que se dan, por ejemplo, con el hogar nido de Hualpén, que se cierra y luego se desarraiga sin ningún cuidado, ¿no? Como se desafecta, realmente es un caos bastante grande. No, y también pienso que dice una sociedad, por ejemplo, si el Sename funcionara bien, digamos. ¿A quién le molestaría? Si no hubieran maltrato, si no hubieran situaciones de explotación sexual, o si no existiera todo eso, funcionara bien. ¿Qué diría de una sociedad con buen funcionamiento que funcione bien? ¿No? Me lo cuestiono bastante. Desde los movimientos sociales, poner también, reconocer la lucha por la integridad y la vida de las niñeces como parte de la lucha de clases. Siento que eso es relevante de conversar. Muchas gracias, Elisa. Bueno, no hablar de una niña, sino que de multiplicidad. Por ejemplo, la represión de las niñas en el Gualmapu, de la violencia y la persecución que viven y el racismo que viven las niñas migrantes, por ejemplo. Así es. Muchas gracias. Estamos ya en el tiempo, lamentablemente.
Creo que los tres temas se unen y bueno, aquí habemos personas que participamos en estas redes de salud mental o en redes que tienen que ver con migraciones o con infancia. Y ayer Rodrigo Frede nos alumbraba un poco que tenemos que generar estos espacios de participación, pero una participación real, no a lo que estamos acostumbrados, que es como participar de mentiras, ¿cierto? Participar autónomamente, tomar la voz, las mujeres ya hemos dado muestra de qué significa tomar la voz y cómo entonces hoy día los procesos constituyentes van a ser paritarios. Así también los niños y adolescentes, los secundarios chilenos han tomado la voz. Así también las asambleas de migrantes, al parecer, en estas agrupaciones donde somos mirados como de segunda clase, personas de segunda clase, eh, parece que se ensañan las enfermedades mentales o las etiquetas que nos ponen por las rebeldías, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, un llamado a generar estos espacios de participación real, con la posibilidad de incidir, de decidir por nosotros mismos, que partimos también en nuestro país a propósito del estallido social con cabildos, asambleas territoriales. Hemos comenzado ya el proceso de conversación. Y así entonces quiero terminar este encuentro y agradeciendo sobre todo a las participantes, a las expositoras. Muchas gracias Lorena Zambrano, muchas gracias Elisa Monti, Yanina Mondino. Y también quiero agradecer al equipo que está detrás de todo esto, el equipo coordinador de esta jornada que lleva 5 años trabajando juntos y hemos estado reuniéndonos hace 2 meses pensando esta jornada que pensábamos que podía ser presencial, pero hasta que ya nos dimos cuenta que no, pero que no queríamos dejar pasar este espacio que tenemos para reunirnos, para reflexionar, para pensarnos, para pensar la salud mental desde estas otras perspectivas, ¿cierto? Que tienen que estar presentes a la hora de la atención en salud. Los profesionales de la salud tienen que tener esta competencia, se le llama competencia estructural, es decir, que reconocer que las enfermedades de salud mental, que el sufrimiento viene de estas situaciones de desigualdad, de diferencia, de sufrimiento que tienen que ver con otros elementos. Entonces, agradecemos muchísimo a este equipo coordinador. Vamos a estar siguiéndonos en la red, en Facebook, Encuentro de Salud Mental, ahí están las preguntas. El encuentro de ayer ha tenido 518 reproducciones, así que vamos a seguir con estas también, estas preguntas, y les pido a ustedes que podamos tal vez seguir vinculadas al Facebook para poder ir haciendo algunos aportes a estas preguntas que nos alcanzamos a resolver aquí. Nos saluda Sergio Martínez, que no ha podido estar en esta coordinación como cada año. Saluda a Elisa, a Yanina de Lorena. Muchos cariños para él también, lo hemos tenido muy presente. Bueno, de esta forma entonces damos por cerrado nuestro encuentro de salud mental, estigma, derechos y participación aquí de la red de salud mental de Tarapacá. Muchas gracias. Adiós, nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias, buena tarde.